A nosotros nos tocó exponer el tema de la respiración anaeroba y el equipo está compuesto por Cassandra Reyes Gil, Karina Saraí Alcántara Báez, Andrea González Razo, Yulisa Itzel Dimas Salas y por mí, Siri Vieira Velázquez. Todos los seres vivos respiran para obtener energía química, principalmente en forma de ATP, que es el adenosín trisfosfato, o de GTP, que es el guanosin trisfosfato, y en forma de moléculas capaces de atrapar y transferir electrones como FAD, que es un cofactor redox, y de NAD. La respiración se logra gracias a un conjunto de reacciones enzimáticas y reacciones de óxido-reducción en las que un compuesto pasa electrones y se oxida, mientras que otro recibe electrones y se reduce. Se llama respiración anaerobia al proceso metabólico de óxido-reducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía sin presencia de oxígeno. O sea, es un proceso de respiración celular en el que no intervienen moléculas de oxígeno. Este tipo de respiración demuestra que los seres vivos no respiran únicamente oxígeno. Estos seres, especialmente las células procariotas o los microorganismos procariotes, respiran otras sustancias como sulfatos, nitratos u otros compuestos. Este tipo de respiración celular es exclusiva de ciertos organismos procariotas. La respiración anaerobia se puede clasificar de acuerdo al tipo de elemento químico empleado en sustitución del oxígeno, o sea, como receptor de electrones durante el proceso metabólico. Los compuestos de nitrógeno inorgánicos forman parte de los aceptores de electrones más habituales en la respiración anaerobia. Uno de los aceptores de electrones alternativos más habituales con fines desasimiladores es el nitrato, que se puede reducir con 2 electrones a nitrito o más todavía a óxido nítrico, óxido nitroso y nitrógeno molecular. Y bueno, el óxido nítrico, óxido nitroso y nitrógeno molecular, al ser gases, se pueden dispersar en el ambiente y su producción biológica se llama desnitrificación. Bueno, en esta imagen se presentan las etapas de la reducción desasimiladora de nitrato. Y bueno, como podemos apreciar en la imagen, la reducción de nitrato es catalizada por la enzima nitrato reductasa, teniendo como el primer producto de la reducción del nitrato al nitrito. Posteriormente actúa la nitrito reductasa, reduciéndolo a óxido nítrico. Después, la enzima óxido nítrico reductasa cataliza al óxido nítrico para así obtener al óxido nitroso. Y finalmente, la enzima óxido nitroso reductasa de localización periplásmica cataliza al óxido nitroso para finalmente obtener lo que es el nitrógeno molecular. Y bueno, las bacterias desnitrificadoras son metabólicamente diversas en cuanto a mecanismos alternativos de generación de energía. Algunas especies de arqueas pueden crecer anaeróbicamente mediante la reducción del nitrato a nitrito y unas cuantas pueden llevar a cabo el proceso de desnitrificación. Bueno, dentro de otra clasificación de otro tipo tenemos la utilización de iones hierro como aceptores de electrones, y en este caso es común entre ciertas bacterias capaces de consumir iones férricos, reduciéndolos a iones ferrosos. Este tipo de moléculas del hierro son comunes en la corteza terrestre. Pueden ser usados en la naturaleza como aceptor de electrones por parte de ciertas bacterias, como son las
quimiorganótrofas, que dentro de estos están la Shehwanella putrefactis y las quimiliotótrofas, que pueden ser Geobacter mateireductenus. Este es un litótrofo facultativo, es decir, que puede usar como donador de electrones el hidrógeno molecular y algunos otros compuestos orgánicos sencillos. El ion ferroso es mucho más soluble que el férrico, con el cual el hierro se moviliza. Es por eso que esta reducción es un paso importante en la formación de un tipo de depósito mineral llamado hierro de los pantanos, como podemos ver en la imagen de la izquierda hasta abajo, y es donde por acción bacteriana se dan los sedimentos importantes de hierro. También se puede utilizar el ion sulfato como aceptor de electrones. La utilización de este aceptor es una habilidad rara, restringida al género de sulfovibrio y algunas especies de Clostridium, las cuales son consideradas bacterias sulfatorreductoras. Todas estas bacterias son anaerobias estrictas, de modo que la reducción del sulfato no es una alternativa de su metabolismo, como es el caso de la reducción del nitrato. La reacción general consiste en la reducción del ion sulfato, se le agregan 8 electrones y 8 protones, obteniendo un ion sulfuro y agua. La mayoría de las sulfatorreductoras son quimiorganótrofos, pero algunos pueden usar también hidrógeno molecular como donador de electrones, que serían quimiolitótrofos. Las bacterias reductoras de sulfatos atacan solo unos cuantos compuestos orgánicos, siendo el ácido láctico y los ácidos dicarboxílicos de 4 carbonos sus principales sustratos. En la reacción general, el sulfato necesita ser activado con ATP mediante la ATP sulfurilasa para poder recibir los electrones, como se puede ver en la imagen. Una vez hecho esto, se forma la adenosina fosfosulfato, o APS. La parte sulfato de la APS recibe los 2 primeros electrones y se reduce, gracias a la APS reductasa, hasta sulfito, liberando AMP, que sería adenosín monofosfato. Luego, el sulfito es reducido aceptando otros 6 electrones hasta sulfuro mediante la enzima sulfito-reductasa. En la imagen se puede ver cómo se lleva a cabo este mecanismo, tanto para excreción como para formar compuestos de azufre orgánico, como pueden ser algunos aminoácidos, la cisteína, metionina, etc. Entre los principales donadores de electrones para este proceso se encuentran el lactato, el piruvato, etanol, fumarato, malato, colina, acetato, entre muchos otros. Bueno, el otro compuesto que se utiliza como aceptor de electrones es el dióxido de carbono, y las arqueas metanogénicas son los únicos seres vivos capaces de obtener energía acoplando la oxidación del hidrógeno molecular y utilizando el dióxido de carbono, como les mencionaba. Estas actúan en estas condiciones como quimiolitótrofos. La reacción se lleva a cabo mediante hidrógeno y dióxido de carbono para así obtener metano y agua. Los metanógenos pues, son el grupo de arqueobacterias que utilizan el hidrógeno como los donadores y forman metano, y los homoacetógenos producen acetato en lugar de metano a partir de producción con dióxido de carbono y con hidrógeno. Además de estos que les hemos mencionado, existen otros aceptores inorgánicos de electrones, como puede ser el manganeso mangánico, que puede ser reducido por algunas bacterias, como les mencionaban la ya citada Shehwanella putrefaciens, cuando crecen respirando acetato y otros sustratos orgánicos. El selenato se reduce a selenito y después a selenio metálico, y esta reacción se ha utilizado para descontaminar aguas que llevan compuestos tóxicos como un biorremediante. También el arseniato es un compuesto muy tóxico que puede ser reducido junto con el sulfato por la bacteria Desulfotomacalum, formando un complejo mineral de arsénico y de sulfuro, que es el trisulfuro de arsenio, y se precipita. Este ejemplo de biomineralización se intenta aprovechar para detoxificar suelos y aguas contaminadas.
Y bueno, así como tenemos varios aceptores que permiten que se lleve a cabo, también existen algunos inhibidores que pues interrumpen este proceso y interfieren con la acción de los transportadores que les mencionábamos. Algunos ejemplos son el monóxido de carbono, el cual se combina directamente con el citocromo terminal y así impide su unión con el oxígeno. El cianuro se une con el hierro y previene su óxido de reducción. Las ácidas se unen con el hierro también de la misma manera que el cianuro. Y los cloratos son inhibidores específicos de la reducción de los nitratos y ya no permitirían que se estén llevando a cabo el proceso de manera normal. En general, estos procesos se realizan en ambientes con poco oxígeno o en completa ausencia de este. Dependen de la respiración anaeróbica para la degradación de azúcar, ya que para poder degradar la glucosa utilizan tienen que utilizar otros compuestos inorgánicos, ya que no pueden utilizar el oxígeno, y se realiza de igual forma la transportación de electrones como en la respiración aeróbica. Aquí pueden observar la bibliografía consultada y es todo de nuestra parte. Gracias.